Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. En este video te vengo a traer un experimento de un strip que está muy bueno. Es muy corto, pero creo que esta acción es muy interesante. Es sobre la física de los bloques al romper y pues vamos a verlo. Esto se puede hacer con el pico o también con explosiones. Como ahora no hay bombas, pues no vamos a utilizar bombas, sino que vamos a utilizar la bazooka y pues algunas explosiones básicas que pueden destruir muchas cosas. Vamos a ver cómo funciona esto de la física y también les voy a enseñar cómo activarlo, ya que es un strip muy pequeño y lo pueden copiar en Android o en PC. Bueno, vamos a iniciar y pues para esto vamos a ir a supervivencia porque si no, no va a funcionar. Esto funciona en un mapa personalizado, no es para survival, así que ya saben, ya están advertidos. Y vamos a intentar explotar cualquier tipo de bloque, puede ser como este de arena. Y como ven, es impresionante las físicas que se encuentran allí en forma normal, como si fuera un jueguito de cubitos que al explotar pues todo se destruye, mira, ¡pum! Ese montón de tierra sale volando y pues es muy fácil de explicar, ya encontré por qué pasa esto. Y es muy interesante esto de la física que explote así, en forma podemos tirar muchísimo y va a explotar demasiado, mira. Yo creo que no se va a laguear tanto porque al final no son físicas como tales, pero se ve muy increíble que todo eso explote. Igual todo eso desaparece a los cuantos segundos, creo que a los 5 segundos ya desapareció, mira. Y podemos romper hasta los árboles, mira. Pum, las hojas también salen a volar. Y creo que cualquier tipo de bloque también se puede explotar y se puede, mira, hasta las frutas salen volando, los árboles también, mira, pum, los bloques, todo. Creo que lo pueden utilizar en Android, ya que pues en PC es muy fácil de aguantar todo esto. Pero vamos a hacerlo ahora con el pico. A ver qué pasa. Cuando rompes un bloque, pum, sale el bloque normal y el bloque también con la física. Entonces es doble bloque, pero el otro desaparece. Vamos a romper este, a ver qué pasa. Pum, sale este volando. No son físicas, como le digo, 100% realistas porque no lo son. Ya les voy a explicar cómo funciona este método porque lo entendí ya luego después de un rato de experimentar con esto, de qué es lo que pasa. Y bueno, es muy sencillo de explicar. Creo que este lugar es perfecto para explotar todo esto, pero lástima que ahora no se puede utilizar el editor de terreno para explosiones. Mirad ese montón de tierra y podemos hacer muchas explosiones en el mismo lado y vea todo lo que pasa. Tantos bloques con físicas. Utilizamos estas bombas a ver si hacen mucho efecto. Wow, wow, sí, sí hacen muchos efectos. Esto no lo intenten en casa con el teléfono. En PC sí lo pueden intentar. Pero como ven, he muerto. Para este experimento vamos a utilizar una mansión como ejemplo, vamos a explotarla a ver qué pasa, si funcionan las físicas, si este strip está completo o no. Igual, hay algunos bloques que se van a buguear tremendamente feo, pero obviamente no va a pasar nada malo. Ya ahorita les voy a explicar con algunos árboles de la selva tropical que he visto que es muy interesante. Vamos a explotar a ver qué pasa. Esto es lo que te digo, algunos bloques se vuelven gigantescos, entonces eso sí van a afectar. Pero mira la mansión como explota, me gusta muchísimo. ¡Pum! Vamos a explotarla. Como estos bloques son más duros de explotar, pues es lo que pasa. Tocaría crear un arma más explosiva, más fuerte, para que hiciera una explosión muy fuerte. Pero mira, es muy interesante, muy chistoso que pase esto. Mira, los floreros gigantes. Obviamente eso es bugueado por las físicas de que tal vez no están bien hechas y por eso se vuelven gigantes. Pero mira, qué interesante. Vamos a ver el espejo a ver qué pasa. Oh, los espejos. Muy interesante esto. Muy bueno. También pueden probarlo en su mapa a ver cómo les va en su teléfono. Mira, este creo que es uno de los peores bugs de este strip. Que al explotar mira ese montón de hojas gigantes. Son muy grandes.
Pero, a ver, creo que esto no falla. Uf, eso también es súper gigante. Algunos ítems sí como que le cuesta muchísimo. A ver, esto... No, esto viene perfectamente. Me gusta porque esto tiene como un estilo como de Lego. Me gusta bastante cómo se destroza al final, mira. A mí me gusta Lego, he estado jugando Lego Fortnite y pues me encanta muchísimo. La destrucción creo que es similar y me gusta mucho. Esto parece muy Lego Fortnite, en serio. Luego haré un experimento, ¿vale? Deja en los comentarios qué quiere que hagamos. Tal vez hacemos unas construcciones gigantes y hacemos un arma muy explosiva, muy fuerte, que explote tan fuerte, que explote todo y pues haga una destrucción masiva. Porque ahorita mismo no lo podemos hacer. Ejemplo, este árbol lo podemos desbaratar así. ¡Bum! Y la arena es interesante porque se explota muy fácil. Bueno, aquí como yo exploté también. Para poder instalar este script dentro de su mapa, vamos a crear un mapa personalizado. Vamos luego a los ajustes estos de aquí. Vamos a reglas y luego a mundo. Aquí tenemos la parte de los scripts. Venimos aquí, le damos en nuevo. Eliminamos todo, le damos que sí y ya. En los comentarios voy a dejar un link para que ustedes puedan copiar este código y también lo dejaré en los comentarios. Para los de PC nada más copian y pegan, ¿vale? Porque los de Android creo que no pueden copiar así de fácilmente. Entonces vamos a copiar este código, es muy pequeño, pero hace demasiadas cosas, que son la parte de las físicas. No son tan realistas, pero es lo que hay. Entonces yo creo que está muy bien con este código pequeño. Esto va a ser todo lo de las físicas. Antes de explicar, vamos a darle guardar. Y luego pues solo tenemos que ir a supervivencia y ya estará, ya funcionará perfectamente. Hay que destruir las cosas para ver. La explicación de estas físicas es muy fácil, que todos los bloques que tengan colisión en forma explosión o se rompen se convierten en una bola de billar, por eso es que ruedan como una bola, pero eso es lo que pasa, por eso no tiene una física súper realista, eso es lo que pasa, se convierte en una bola de billar, entonces eso es normal, por eso se comportan tan raro, pero a la vez es muy interesante porque, a ver, esas explosiones no son normales y me gusta bastante que pues tenga esta cosa de mini war. A ver, vamos a explotar este árbol. Capum. Me gusta mucho, pero creo que sería para un estilo de mapa. Así que espero que les guste esta nueva cosa que encontré. Me gusta mucho. El creador lo dejaré en los comentarios, igualmente en la descripción, ya que pues él fue el creador de este street tan pequeño pero tan bueno.